El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón olvidado del mundo, donde las montañas acariciaban las nubes y los ríos cantaban melodías que parecían venir de tiempos inmemoriales, se extendía un pequeño pueblo llamado Lumenar. Sus casas, hechas de piedra gris y tejados de paja, estaban agrupadas como guardianes de un secreto antiguo. Lumenar parecía detenido en el tiempo, envuelto en una calma profunda que solo las almas que saben esperar pueden comprender. En una colina que se erguía majestuosa sobre el valle, casi tocando el cielo, vivía una joven llamada Lía. Su figura delgada y delicada se recortaba a menudo en el umbral de la ventana de su casa, donde pasaba largas horas contemplando el horizonte que se perdía en un manto de árboles y praderas infinitas. La casa, construida con piedras traídas del río y madera de los bosques cercanos, parecía tan antigua como el mismo tiempo, con un aroma a tierra mojada y musgo que se colaba por las rendijas. Lía tenía la piel clara y suave, como la luz que filtra un cristal por la mañana, y un cabello oscuro que caía en ondas lentas hasta sus hombros, moviéndose con el viento como las hojas de un árbol. Pero lo que más llamaba la atención en ella eran sus ojos, profundos, de un verde casi transparente, que reflejaban la quietud de un lago helado y, a la vez, una chispa inconfundible de inquietud. En esos ojos se podía leer la historia de alguien que había aprendido a escuchar más allá de lo evidente, a sentir aquello que otros no alcanzaban a percibir. No era común ver a alguien tan joven con una serenidad tan antigua en su mirada, y menos aún en un pueblo donde la rutina marcaba los días con la precisión de un reloj antiguo. Pero Lía no era una joven común. Desde niña, el viento había sido su compañero constante, su confidente invisible. El viento, ese aire errante y libre que viajaba por montañas, bosques y ríos, parecía encontrar en ella un refugio, un alma a la que susurrar historias secretas y promesas lejanas. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos dorados, rosados y morados, Lía se sentaba en el alféizar de su ventana. El mundo parecía contener el aliento en esos momentos. El valle se envolvía en un silencio sagrado, como si aguardara el despertar de algo más grande que el propio tiempo. Ella abría un libro antiguo que había pertenecido a su madre y que estaba cubierto por una fina capa de polvo y misterios. Las páginas, amarillentas y delicadas, contenían relatos de tierras lejanas y tiempos olvidados, pero lo que más le fascinaba era la manera en que el viento parecía traer vida a aquellas palabras. A veces, cerraba los ojos y se dejaba llevar por las caricias invisibles del aire. Sentía como los susurros del viento penetraban su piel, hablándole en un idioma que no se podía traducir con palabras, sino con emociones y sensaciones. Eran historias de montañas que dormían bajo un manto de estrellas, de ríos que brillaban como espejos mágicos, de criaturas que solo existían en sueños, de noches iluminadas por lunas gemelas que se reflejaban en lagos encantados. Pero no todo en Lumenar era apacible. A lo lejos, en el límite del bosque que abrazaba el valle, se percibía una sombra silenciosa,
un rumor apenas audible que alteraba la paz del lugar. Los aldeanos hablaban poco de ello, como si temieran que nombrar la oscuridad pudiera atraerla hacia ellos. Algunos aseguraban haber escuchado un lamento extraño entre los árboles, otros sentían un frío que no pertenecía a la estación ni al viento común. Lía sentía esa sombra como una presencia latente, un eco lejano que se mezclaba con los murmullos del viento, pero nunca con miedo. Más bien con una curiosidad profunda y serena, como quien sabe que algo oculto está esperando a ser descubierto. Sabía que su vida estaba entrelazada con aquel misterio y con las leyendas que le contaba el aire que la envolvía cada tarde. Aquella tarde, mientras el sol se despedía tras las montañas y el cielo se teñía de un rojo carmesí intenso, el viento llegó con una fuerza inusual. No era el viento familiar que acariciaba su rostro, sino un viento vivo, palpitante, cargado de promesas y secretos. Traía consigo un susurro diferente, un llamado que parecía destinado solo a ella. Lía sintió que algo cambiaba en su interior, como si un lazo invisible se tensara entre su alma y el viento que le hablaba. Se levantó lentamente, dejando el libro sobre el alféizar, y miró hacia el horizonte con una mezcla de expectación y paz. Sabía que el tiempo de la espera había terminado, que el viento le traía la llave para abrir la puerta hacia un mundo más grande, más increíble. En ese instante, una ráfaga más intensa hizo danzar las cortinas de la ventana y el aroma a tierra húmeda y hojas frescas se intensificó, inundando la habitación. Lía cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones y llevara consigo todos los temores y dudas. Las primeras luces del alba apenas comenzaban a colarse entre las nubes cuando Lía despertó, como si una melodía suave y antigua hubiera rozado sus sueños para llamar su atención. La noche anterior había sido distinta, como si el viento hubiera tejido un puente invisible entre su mundo y un lugar mucho más vasto, lleno de posibilidades aún no imaginadas. Sin embargo, el despertar no traía consigo la inquietud que a menudo acompañaba sus días, sino una calma profunda, esa serenidad que se siente cuando se está a punto de comenzar algo importante. Se levantó lentamente, dejando que la tibieza del sol naciente acariciara su piel, y se dirigió hacia la ventana donde tantas tardes había esperado. Pero aquella mañana, el paisaje parecía diferente, como si el aire estuviera impregnado de un misterio palpable, algo que no podía explicarse con palabras. Mientras sus ojos recorrían el valle envuelto en la neblina matinal, una figura apareció en el sendero que ascendía desde el bosque hacia la colina donde ella vivía. No era un aldeano común ni un viajero conocido. Vestía un abrigo largo, deshilachado por el paso del tiempo, y llevaba una mochila de cuero que parecía contener secretos de lugares remotos. Su andar era pausado pero firme, como si cada paso estuviera medido por una intención que trascendía lo cotidiano. Lía sintió como el corazón le latía con más fuerza, no por miedo, sino por una extraña mezcla de anticipación y reconocimiento. De alguna manera, sabía que aquel visitante traía consigo algo que cambiaría el curso de su vida. Decidió bajar a su encuentro, dejando atrás la seguridad de su casa y el refugio del viento conocido, adentrándose en el frescor de la mañana. A medida que avanzaba por el sendero, el bosque parecía despertar con ella, las hojas crujían suavemente bajo sus pies, el aroma a tierra húmeda se hacía más intenso. Y el canto de los pájaros se entrelazaba con el murmullo del viento, creando una sinfonía natural que parecía narrar el comienzo de una historia. Cuando finalmente llegó hasta el extraño, éste levantó la mirada y sus ojos,
de un azul profundo y casi hipnótico, se encontraron con los de Lía. En ese instante, un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, como si ambos reconocieran en el otro la llave para desvelar un misterio largamente guardado. El hombre se presentó con un nombre que parecía resonar con la tierra misma: Elián. Sus palabras, suaves y pausadas, tenían la cadencia de un río que ha recorrido muchas tierras y tiempos. Explicó que era un mensajero de los vientos lejanos, enviado para entregar una noticia que solo Lía podía escuchar y comprender. Habló de lugares donde las estrellas bajaban a la tierra para contar secretos, de montañas que guardaban la memoria del mundo y de ríos que custodiaban la sabiduría de los siglos. Contó que el viento había elegido a Lía porque dentro de ella habitaba una llama que podía encender caminos invisibles y abrir puertas que otros temían cruzar. Mientras escuchaba, Lía sentía como cada palabra se entretejía con las sensaciones que el viento le había susurrado la noche anterior, como si Elián fuera la voz tangible de aquello que ella había sentido sin poder nombrar. El mensajero le entregó entonces un objeto pequeño envuelto en un paño de lino, una piedra azul, lisa y brillante, que parecía contener dentro de sí el reflejo de un cielo estrellado. Esta piedra, y dijo Elián, es un fragmento del viento mismo, un vínculo entre tu mundo y aquellos lugares de los que te he hablado. Debes cuidarla y aprender a escucharla, porque ella te guiará cuando las sombras se acerquen y cuando la oscuridad quiera detener tu paso. Lía sostuvo la piedra en sus manos, notando un calor suave que parecía expandirse hasta sus dedos y recorrer todo su cuerpo. Cerró los ojos y dejó que el viento, ahora un aliado visible, envolviera su ser con una caricia familiar pero renovada. En ese instante, comprendió que su destino ya no estaba anclado al valle de Lumenar, sino que se extendía hacia horizontes infinitos donde lo imposible podía volverse realidad. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Elián le advirtió que el viaje no sería sencillo ni inmediato, que la espera y la paciencia serían sus mejores aliadas, y que el verdadero aprendizaje comenzaría cuando el viento la llamara de nuevo. Con una reverencia suave, el mensajero se despidió, desapareciendo entre los árboles como una sombra que se funde con la luz. Lía volvió a casa con el corazón henchido de preguntas y una certeza profunda, sintiendo que dentro de ella algo había despertado para no volver a dormirse jamás. Esa tarde, mientras el sol descendía y el viento traía consigo las historias de siempre, Lía volvió a sentarse en el alféizar de la ventana, pero esta vez con la piedra azul sobre sus rodillas. Sabía que el camino que se abría ante ella sería largo y lleno de maravillas y peligros, pero también entendía que nunca estaría sola. Desde la noche en que Elián desapareció entre los árboles, Lía sintió como una nueva corriente comenzaba a circular dentro de ella, tan invisible como el viento mismo, pero imposible de ignorar. Aquella piedra azul, pequeña y lisa, no solo había cobrado un peso simbólico en sus manos, sino que parecía haberse convertido en un canal vivo a través del cual llegaban mensajes y sensaciones que no lograba explicar. Cada vez que la sostenía, el pulso cálido que irradiaba se sincronizaba con su propio latir, y una especie de murmullo lejano brotaba dentro de su cabeza, como si la piedra quisiera contarle historias antiguas. Secretos guardados en el tiempo y en el espacio, mucho más allá de su comprensión inmediata. Por eso, los días siguientes transcurrieron entre momentos de asombro y largos silencios, mientras ella se sumergía en el intento de escuchar aquello que parecía que la piedra le susurraba en el lenguaje sutil del viento. Aquella mañana, cuando la luz dorada del sol atravesaba las hojas del roble que se alzaba orgulloso junto a su casa,
Lía volvió a sentarse en el lugar donde tantas veces había buscado refugio. Con la piedra cuidadosamente envuelta en un trozo de tela de lino, guardada cerca de su corazón. Aquel rincón, entre el tronco y las ramas, era su santuario, el espacio donde podía sentirse más cerca de los elementos. Donde el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo los pies de las criaturas del bosque creaban una atmósfera que la invitaba a dejar atrás los límites de lo conocido. Sin embargo, esta vez, no estaba sola. El viento, invisible pero palpable, parecía querer contarle algo distinto, como si hubiera cambiado de tono para transmitir un mensaje urgente pero sutil. Mientras cerraba los ojos y se concentraba en el murmullo que la piedra emitía, sintió como una ráfaga suave comenzó a jugar con su cabello, envolviendo su rostro y acariciando su piel con una delicadeza que parecía cargada de intención. No fue sino hasta que un sonido diferente, un eco de pasos suaves y pausados, rompió la calma matutina que Lía volvió la mirada hacia el sendero que serpenteaba por el bosque, donde otra figura emergía con la lentitud de quien no desea perturbar la paz del lugar. Se trataba de Aileen, su amiga de la infancia, quien desde hacía años compartía con ella los secretos del bosque y las leyendas que susurraban las hojas. Aileen era una joven de mirada vivaz y sonrisa luminosa, con el cabello trenzado que caía sobre sus hombros como cascadas de cobre al sol. Su presencia era siempre un bálsamo para Lía, y en ese momento, su rostro reflejaba la misma curiosidad y misterio que ella sentía al sostener aquella piedra azul. Sin mediar palabra, Aileen se sentó junto a ella, acomodándose con naturalidad en la hierba húmeda, y miró con atención el objeto que Lía le mostraba, como si intentara descifrar su esencia con solo la mirada. Pasaron varios minutos en un silencio cómodo, donde el único sonido era el susurro del viento y el lejano canto de un búho despertando para el día que se avecinaba. Finalmente, Aileen rompió el silencio con una pregunta que parecía surgir del mismo aire. ¿Crees que esa piedra tenga algo que ver con el viejo cuento de los guardianes del viento? Lía asintió sin dejar de observar el pequeño objeto, sintiendo que había mucho más detrás de esa pregunta de lo que parecía. Los cuentos que habían compartido durante tantos años hablaban de seres invisibles que protegían los vientos del mundo, manteniendo el equilibrio entre la tierra y el cielo, y que podían elegir a aquellos humanos dispuestos a escuchar y ayudar. Pero nadie en el pueblo había vuelto a ver a uno de esos guardianes desde hacía generaciones, y menos aún alguien que llevara una piedra azul que irradiara el misterio mismo del aire. Mientras las dos amigas conversaban, un leve cambio comenzó a sentirse en el ambiente, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando que algo sucediera. De pronto, un destello de luz surgió de la piedra, no brillante ni cegador, sino como un resplandor tenue que parecía nacer de su interior, iluminando los rostros de Lía y Aileen con una luz que no pertenecía al sol. La piedra vibró suavemente, y el murmullo que antes solo Lía había percibido, ahora se hizo claro y nítido, como una melodía que se deslizaba entre las ramas y se posaba en sus oídos con la cadencia de una canción antigua. El viento mismo pareció cantar con la piedra, y en ese instante, ambas sintieron que el tiempo se detenía, que el mundo se reducía a ese instante perfecto donde todo lo posible parecía a punto de revelarse. Lía, con el corazón acelerado, susurró a Aileen lo que la piedra le decía, aunque no con palabras convencionales, sino con sensaciones y visiones que llegaban a su mente con la fuerza y la claridad de un sueño despierto. Vio praderas infinitas donde el viento danzaba con flores gigantes y árboles que cantaban, montañas de cristal que brillaban con la luz de 1000 soles,
y una ciudad suspendida entre nubes de algodón. Habitada por seres que parecían hechos de luz y aire. Aileen escuchaba con atención, maravillada y algo incrédula, pero sin dejar de mirar la piedra, que parecía ahora un faro de promesas lejanas. La conexión que Leah sentía con ese mundo más allá de lo visible crecía, y con ella, la certeza de que su vida estaba destinada a ser mucho más grande y profunda que cualquier historia conocida hasta entonces. Con el paso de las horas, el sol fue ascendiendo y el bosque despertaba completamente a su ritmo, mientras las amigas compartían planes y sueños, entre risas y silencios cómplices. Pero también comenzaron a surgir preguntas, esas que inquietan el alma y que necesitan respuestas que solo el tiempo y el viento pueden otorgar. ¿Quiénes eran realmente los guardianes del viento? ¿Por qué Leah había sido elegida para recibir ese fragmento azul? ¿Qué caminos debía recorrer y qué pruebas enfrentar para descubrir el verdadero significado de aquella conexión? Aileen prometió acompañarla en esa aventura, como siempre lo había hecho, dispuesta a compartir los secretos del bosque y enfrentar lo desconocido con valentía y amistad. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, Leah volvió a su casa con la piedra envuelta cuidadosamente, pero esta vez con un peso diferente en el alma. No era solo un objeto misterioso, sino la llave que abría la puerta a un mundo vasto y maravilloso. Sabía que la aventura apenas comenzaba y que cada día traería nuevas señales, nuevas voces en el viento, y nuevas experiencias que harían temblar los cimientos de lo que hasta entonces había conocido. Cerró la puerta detrás de sí y se apoyó en ella un instante, dejando que el murmullo del viento acariciara su rostro y le prometiera que, aunque el camino fuera incierto y a veces solitario, nunca estaría realmente sola. Aquella noche, mientras la luna ascendía al cielo y las estrellas comenzaron a parpadear con su luz titilante, Leah sintió como la piedra azul vibraba una vez más, suavemente, como un latido que resonaba con el suyo. Los días que siguieron a aquella revelación en el claro del bosque trajeron consigo un cambio sutil pero profundo en la vida de Leah, como si el propio aire que respiraba hubiese adquirido una textura distinta. Una densidad nueva que le permitía percibir los secretos ocultos en cada rincón del mundo que la rodeaba. Desde que la piedra azul comenzó a vibrar con una intensidad creciente y susurros que se volvían cada vez más claros, el bosque dejó de ser simplemente el escenario familiar donde había crecido para transformarse en un vasto entramado de misterios, de senderos que llamaban a ser explorados, y de voces antiguas que se comunicaban a través de las hojas, el agua y el viento. Aquella mañana, una bruma ligera cubría el valle, tiñendo de plata los troncos y el musgo, mientras el sol, tímido aún, se abría paso entre los árboles, lanzando rayos que parecían pinceladas de luz en el lienzo verde y oscuro del bosque. Leah había decidido que debía regresar al lugar donde había sentido por primera vez la presencia palpable de aquellos guardianes del viento, con la esperanza de comprender mejor el llamado que comenzaba a sentir en su interior. No fue una decisión tomada a la ligera. En su pecho resonaba una mezcla compleja de emoción y temor, pues la idea de adentrarse en el bosque profundo, en las áreas donde el viento susurraba con mayor fuerza pero también con más misterio, implicaba enfrentar no solo los peligros visibles, como los animales y la espesura inexplorada, sino también las dudas internas que la acompañaban. Sin embargo, el deseo de encontrar respuestas, de entender la conexión con aquella piedra que parecía un fragmento de cielo capturado en sus manos, era más fuerte que cualquier sombra de inseguridad. Así,
con la piedra protegida cuidadosamente en un saco de tela fina, Lía se adentró en el bosque. Siguiendo el sendero que serpenteaba hacia las zonas donde la luz del día parecía mezclarse con la penumbra eterna de un mundo olvidado. El aire era fresco y cargado de un aroma a tierra húmeda y flores silvestres, mientras las hojas crujían suavemente bajo sus pies, y el murmullo constante del viento creaba una melodía que parecía antigua como el tiempo mismo. A medida que avanzaba, Lía sentía como una energía vibrante la envolvía, un eco invisible que parecía resonar en cada fibra de su ser y la guiaba hacia un destino que aún no podía comprender del todo. El bosque era diferente aquí, los árboles eran más altos, sus ramas se entrelazaban formando una bóveda natural que apenas dejaba filtrar la luz del sol. Y el silencio que reinaba estaba cargado de una intensidad expectante, como si la tierra misma contuviera la respiración a la espera de una revelación. En un momento dado, el viento se detuvo por un instante, y un suspiro profundo pareció recorrer el espacio, seguido de un leve temblor en el suelo, como si el bosque quisiera hablar y romper el hechizo de la quietud. Fue entonces cuando, entre los troncos antiguos cubiertos de líquenes y raíces entrelazadas, Lía encontró algo que cambió por completo su percepción del lugar, una pequeña puerta tallada en la corteza de un árbol enorme, adornada con símbolos que parecían danzar en un lenguaje olvidado, con curvas que imitaban el vuelo de las aves y espirales que recordaban el movimiento del viento. La puerta, apenas visible, se integraba con la textura rugosa del árbol, pero su presencia era innegable, como si aquel ser vivo guardara un secreto que solo unos pocos estaban destinados a descubrir. El pulso de Lía se aceleró mientras acercaba la mano a la superficie tallada, y en ese momento la piedra azul vibró con una fuerza inesperada, como si reconociera en aquella puerta un vínculo directo con el mundo de donde provenía. La luz tenue que emanaba de la piedra comenzó a intensificarse hasta iluminar los símbolos con un brillo suave, que parecía otorgar vida y movimiento a las figuras grabadas en la madera. Con una mezcla de respeto y fascinación, Lía susurró una pregunta que brotó de lo más profundo de su ser, sin saber muy bien si esperaba una respuesta o simplemente deseaba honrar el momento. ¿Qué hay detrás de esta puerta? ¿Guardián del viento? La respuesta no tardó en llegar, aunque no en forma de palabras, sino a través de una sensación envolvente, una especie de viento cálido que acarició su rostro y penetró en sus pensamientos, trayendo consigo imágenes que se entrelazaban con recuerdos y sueños. Vio entonces un bosque infinito, donde los árboles se extendían hacia el cielo sin fin, y donde criaturas hechas de luz y sombra danzaban entre las ramas, moviéndose con la gracia de quienes conocen el tiempo y el espacio más allá de la percepción humana. Aquellos guardianes del viento no eran solo protectores invisibles, sino seres que habitaban en un plano donde la naturaleza y el espíritu se fundían, donde cada ráfaga llevaba mensajes de esperanza, renovación y equilibrio. Al abrir lentamente la puerta, que se dio con un suave crujido, Lía fue recibida por una corriente de aire fresco y perfumado, que parecía contener toda la pureza y libertad del mundo exterior. El interior era un espacio pequeño pero vibrante, iluminado por cristales azules que colgaban del techo como gotas de lluvia suspendidas en el aire, y que reflejaban la luz en mil colores, como si el árbol guardara en su corazón un trozo del cielo. En el centro, sobre un pedestal de madera tallada, reposaba un libro antiguo, cuyas páginas parecían hechas de viento solidificado, moviéndose con una delicadeza que desafiaba la gravedad y el tiempo. Lía comprendió que aquel libro contenía la memoria del viento, relatos,
enseñanzas y secretos que solo podían ser revelados a quienes mostraran un corazón puro y dispuesto a escuchar sin miedo. Con reverencia, extendió las manos y tocó el libro, sintiendo que cada fibra de su ser se conectaba con una corriente invisible que la atravesaba y la llenaba de paz y sabiduría. Las palabras comenzaron a formarse en su mente, no en un idioma conocido, sino en imágenes y emociones que hablaban de un equilibrio sagrado entre el hombre y la naturaleza. De la necesidad de escuchar el viento no solo con los oídos, sino con el alma, de entender que cada suspiro del aire era un recordatorio de que todo está conectado. El tiempo pareció detenerse mientras leía con el corazón abierto, comprendiendo que su papel en aquel mundo era mucho más que el de una simple observadora. Era una futura guardiana, una puente entre lo visible y lo invisible, entre la tierra que la había visto crecer y el cielo que la invitaba a soñar. Mientras el sol comenzaba a declinar y el bosque se teñía de tonos dorados y violetas, Guía cerró el libro con un sentimiento de gratitud profunda y salió de aquel refugio secreto. Sabía que el camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos y maravillas, que debía aprender a escuchar no solo la voz del viento, sino también la de su propio corazón, que la llevaría a descubrir quién era en realidad y cuál era el destino que el universo había tejido para ella. En su regreso, el viento comenzó a soplar más fuerte, acompañándola con un canto suave y armonioso, como un himno de bienvenida y de promesa, y Lía sintió que, aunque el viaje apenas comenzaba, ya no había marcha atrás. Los primeros rayos del amanecer se colaban tímidamente por entre las cortinas de la habitación de Lía, bañando con una luz dorada y suave cada rincón de aquel espacio modesto que, sin embargo, parecía contener todo el universo para ella. La noche anterior había estado llena de pensamientos, emociones y un cansancio dulce, propio de quienes comienzan a comprender que sus vidas están destinadas a algo más allá de lo conocido, más allá de la rutina y la calma aparente que había reinado en su pequeño pueblo durante tantos años. Mientras el viento, siempre fiel compañero, se colaba por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma fresco de los pinos y la promesa de un día nuevo, Lía se sentó lentamente en la cama, permitiendo que sus dedos recorrieran la superficie lisa de la piedra azul que había encontrado en el bosque. Ahora envuelta en una tela de lino que había bordado ella misma con hilos de colores que imitaban las olas del mar y las curvas del viento. Aquella piedra, que parecía contener un pedazo de cielo atrapado entre sus vetas brillantes, no dejaba de fascinarla ni un instante, y aunque aún no entendía del todo su propósito, sentía en su interior una conexión profunda que la hacía vibrar con una intensidad que a veces la sorprendía. Sabía que debía seguir aprendiendo, que el bosque y sus guardianes tenían mucho más que mostrarle, y que en su corazón comenzaba a germinar una fuerza nueva, un llamado irrefrenable hacia el horizonte, hacia un mundo donde lo imposible se mezclaba con lo cotidiano. Por eso, con la determinación que nace de la certeza y el anhelo, decidió que ese día se aventuraría más lejos que nunca, dejando atrás las sendas conocidas para adentrarse en territorios donde el viento parecía contar historias aún no escuchadas y donde las sombras de los árboles guardaban secretos tan antiguos como el tiempo mismo. El camino hacia el este, donde el sol naciente bañaba las colinas con su luz cálida, la llevó a través de praderas cubiertas de flores silvestres, cuyos colores vibraban con una intensidad casi mágica bajo la caricia del viento. Cada paso era acompañado por un susurro constante, un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna, y que Lía aprendía a interpretar poco a poco como si fuera un idioma secreto de la naturaleza. A medida que avanzaba,
el paisaje se transformaba, los árboles se volvían más densos y altos, las montañas aparecían en el horizonte como gigantes dormidos que vigilaban el valle con ojos de piedra. Y el aire adquiría una frescura distinta, más viva, como si llevara en sí mismo la esencia de un mundo paralelo que esperaba ser descubierto. No era solo un viaje físico, sino también un tránsito interior, un proceso donde cada instante parecía abrir una puerta invisible hacia una comprensión más profunda de sí misma y del misterio que la había elegido. En un claro amplio, donde la luz del sol caía en haces dorados a través de las hojas que danzaban suavemente, Lía decidió descansar un momento. Sentándose sobre un lecho de musgo tierno que parecía hecho para abrazar el cansancio de los viajeros. Mientras su mirada se perdía en el movimiento del viento que agitaba las copas de los árboles, una sensación de paz profunda la envolvió. Y en esa quietud comenzó a escuchar con más claridad la voz que había percibido en la piedra, un llamado suave, como el murmullo de un arroyo, que parecía invitarla a abrir su corazón sin reservas, a confiar en la sabiduría que fluía a través de las corrientes invisibles del aire. Cerrando los ojos, Lía permitió que aquella voz se fundiera con sus pensamientos y emociones, sintiendo como el pulso de la tierra y el latido del viento se convertían en uno solo con el suyo, en una danza eterna que atravesaba el tiempo y el espacio. Fue entonces cuando, de entre las sombras que se extendían al borde del claro, apareció una figura que parecía surgir del propio viento. No era un ser humano, ni un animal conocido, sino una criatura de formas fluidas y etéreas, cuyos contornos parecían brillar con la misma luz azulada que emanaba de la piedra que Lía llevaba consigo. Su presencia no causó miedo, sino una calma inmensa, como si todo en el universo hubiera conspirado para que ese encuentro sucediera. La criatura habló sin palabras, comunicándose a través de imágenes y sensaciones que se imprimieron en la mente de Lía con una claridad asombrosa. Mostró fragmentos de un mundo donde el viento no solo movía las hojas o refrescaba el aire, sino que era la fuerza vital que conectaba todos los elementos, que permitía la comunicación entre las almas y el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y el espíritu. Comprendió entonces que su misión iba más allá de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de ser una guardiana o una mensajera, sino de convertirse en un puente entre mundos, de aprender a interpretar el lenguaje del viento para ayudar a sanar heridas antiguas y devolver la armonía a un universo fragmentado por el olvido y la indiferencia. La criatura, a la que Lía decidió llamar a Eolia, le reveló que el viento traía consigo no solo mensajes, sino también el poder de transformar, de renovar y de despertar en cada ser la fuerza que reside en su interior. Pero para lograrlo, Lía tendría que atravesar pruebas, enfrentarse a sus propios miedos y aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el alma y el corazón abierto, porque el verdadero viaje comenzaba ahora. Mientras la luz del día se desvanecía y el cielo se cubría de tonos anaranjados y violetas, Lía sintió una mezcla de emoción y serenidad que la preparaba para lo que vendría. Sabía que no estaba sola, el viento la acompañaría siempre, susurrándole historias y secretos, y guiándola por caminos que, aunque inciertos, estaban llenos de promesas. En la quietud del amanecer, cuando las sombras aún vestían de misterio a los tejados y las calles de la aldea, Lía despertó con la mente vibrante y el corazón inquieto, sabiendo que algo nuevo comenzaba a tomar forma en su vida. La noche anterior, la visita de Eolia, aquella criatura intangible que parecía más viento que carne, había dejado una huella profunda, un eco de palabras no pronunciadas pero intensamente comprendidas.
Con los primeros rayos del sol filtrándose entre las ramas de los árboles cercanos, ella decidió que su destino no podía ya limitarse al contorno reducido de su pequeño pueblo, a las labores y la rutina que hasta entonces habían definido sus días. Había en ella ahora un llamado invisible pero inquebrantable, la necesidad de explorar, de aprender y de vivir lo que el viento le prometía, un mundo más vasto, más antiguo y, sobre todo, lleno de maravillas y peligros que la transformarían para siempre. Al salir de su casa, se encontró con que la aldea seguía envuelta en un silencio casi sagrado, solo roto por el canto de los pájaros y el murmullo de los árboles que parecían conspirar en secreto, enviando mensajes codificados con la cadencia de sus hojas. Caminó lentamente por las calles de piedra, observando los rostros dormidos de las casas que, con sus ventanas cerradas y puertas entreabiertas, parecían guardar historias y recuerdos de generaciones que, como ella, habían sentido el soplo invisible que recorre la vida. El aire era fresco, impregnado con la fragancia de la tierra mojada y las flores que brotaban en los jardines, y en esa atmósfera pausada, Lía percibía que el tiempo se deslizaba con una suavidad distinta, como si el mundo entero estuviera en una pausa mágica antes de despertar por completo. Esa sensación le trajo consuelo y también expectativa, como el preludio de una melodía que estaba a punto de comenzar. Decidió dirigirse hacia la plaza central, donde el viejo roble, con sus ramas extendidas hacia el cielo como si abrazara el firmamento, se erguía majestuoso en el centro del lugar. Allí, entre los bancos de madera tallada y la fuente que apenas goteaba agua en aquel momento, encontró a Mara, la mujer sabia del pueblo, sentada con una manta sobre los hombros y la mirada perdida en el horizonte. Mara, conocida por sus historias antiguas y su conocimiento de las tradiciones que muchos habían olvidado, levantó la vista al verla acercarse y le ofreció una sonrisa cálida. Ese tipo de sonrisa que parece contener la paciencia de los siglos y la comprensión de los secretos del viento. Lía se sentó junto a ella sin mediar palabra al principio, dejando que la presencia serena de Mara llenara el espacio y calmara sus pensamientos inquietos. Fue Mara quien rompió el silencio, hablando con voz baja y pausada, como si cada palabra fuera un delicado pétalo que caía suavemente sobre el suelo. Le contó que el viento, en aquel rincón del mundo, no solo era un fenómeno natural, sino un mensajero que había guiado a sus antepasados a través de tiempos oscuros y que, aún hoy, susurraba verdades y advertencias a quienes sabían escuchar. Le habló de la antigua alianza entre los humanos y los espíritus del aire, de pactos olvidados y promesas que se renovaban en cada generación, y de cómo algunos elegidos, como Lía, tenían la capacidad de entender esos susurros y responder a su llamado. Las palabras de Mara tenían el peso de lo sagrado y la calidez de una nana, y a medida que las pronunciaba, Lía sentía como el mundo que conocía se expandía y cobraba una profundidad nueva. Como si cada historia tejiera una red invisible que la conectaba con todos los rincones del universo. El tiempo parecía haberse detenido, y mientras el sol se elevaba lentamente, bañando la plaza con una luz dorada que hacía brillar el polvo suspendido en el aire, Mara sacó de entre sus ropas un pequeño libro cubierto de cuero gastado, cuyas páginas amarillentas contenían símbolos y dibujos que solo unos pocos podían descifrar. Con un gesto que mezclaba reverencia y urgencia, le entregó el libro a Lía, explicándole que en sus páginas se escondían las claves para comprender el lenguaje del viento y para aprender a proteger ese vínculo sagrado que ahora le pertenecía. Lía sintió el peso del libro, no solo físico sino también espiritual,
y supo que ese regalo era mucho más que un objeto, era la puerta hacia su destino, la guía que la acompañaría en los caminos que aún debía recorrer. Antes de despedirse, Mara le aconsejó que no tuviera miedo de adentrarse en lo desconocido, pues el viento siempre la cuidaría, aunque a veces la senda fuera difícil y la noche oscura. Le habló de la importancia de la paciencia y de la escucha atenta, de la humildad necesaria para aprender de los elementos y de la valentía que nace de confiar en el propio corazón. Mientras las palabras de Mara quedaban suspendidas en el aire, Lía sintió una mezcla de respeto, gratitud y un deseo creciente de comenzar ese viaje interior y exterior que le esperaba. Se levantó de la plaza con el libro bajo el brazo y el espíritu ligero, como si cada paso la llevara no solo hacia adelante, sino hacia el centro mismo de sí misma y de aquella fuerza invisible que la había elegido. El día transcurrió entre lecturas pausadas y observaciones silenciosas, mientras Lía comenzaba a familiarizarse con los símbolos del libro, con las antiguas leyendas que contaba y con las instrucciones veladas que parecían esconderse en cada dibujo y cada línea. Comprendió que no sería una tarea fácil, que el conocimiento requeriría tiempo, práctica y, sobre todo, entrega total. Sin embargo, la inquietud que había sentido al despertar se transformó en una calma profunda, una certeza que nacía del alma y que la hacía sentir que cada instante estaba tejido con hilos de magia y verdad. Por la tarde, decidió volver al bosque, esa tierra de misterio y vida que ya no le parecía ajena, sino parte de un gran lienzo donde ella empezaba a pintar su historia con colores invisibles. Al internarse entre los árboles, el viento comenzó a jugar con su cabello y sus ropas, como un viejo amigo que la reconocía y la saludaba. En ese diálogo silencioso, Lía aprendió a escuchar con el cuerpo entero, a sentir los cambios en la brisa, en el susurro de las hojas y en el ritmo de su propio corazón. Cada movimiento del viento parecía contarle algo distinto, desde secretos sobre las estaciones hasta relatos olvidados de lugares lejanos donde la naturaleza aún reinaba con fuerza y pureza. El día se deslizó lentamente hacia la noche, y cuando la luna apareció como un faro plateado en el cielo, Lía regresó al pueblo con la sensación de que había dado un paso crucial en su camino. Un paso que la acercaba no solo al misterio del viento, sino también a la comprensión más profunda de su propia esencia. Antes de dormir, repasó nuevamente las páginas del libro, ahora iluminada por la tenue luz de una vela, y dejó que las palabras y los símbolos entraran en su mente como semillas que germinarían con el tiempo. Cuando la primera luz del alba comenzó a teñir de tonos cálidos el cielo, Lía ya estaba despierta, envuelta en la tranquilidad que solo la intimidad del amanecer puede ofrecer. Había pasado varias noches con el libro de Mara a su lado, intentando descifrar los símbolos y entender las antiguas enseñanzas que parecían entrelazarse con el viento mismo. Aquel día, sin embargo, sentía que algo en el aire había cambiado, como si el viento que hasta entonces había sido un susurro distante, ahora se acercara a ella con una voz clara, intensa y exigente, convocándola a un encuentro inevitable con lo desconocido. La aldea, aún adormecida, parecía contener el aliento, y el aroma a tierra húmeda y a flores silvestres impregnaba el ambiente con una promesa secreta de cambio y revelación. Lía comprendió que había llegado el momento de dar un paso más allá, de responder al llamado que, aunque invisible, resonaba en cada fibra de su ser y le empujaba hacia un destino que ya no podía eludir. Se vistió con la sencillez habitual de sus días, pero con una determinación nueva en el porte, como si en cada movimiento llevara la fuerza de quienes antes que ella habían escuchado el viento y habían decidido seguirlo. Siguió el sendero que bordeaba el bosque,
sus pies descalzos rozando el suelo fresco y húmedo, sintiendo en cada paso la conexión con la tierra que, aunque firme, parecía vibrar con una energía distinta, casi mágica. Conforme se adentraba entre los árboles, la luz del sol se filtraba en haces dorados que iluminaban pequeñas motas de polvo flotando en el aire. Y el canto de los pájaros se transformaba en una sinfonía que parecía creada para acompañar su recorrido. Lía respiraba hondo, dejando que el viento la rodeara, como un viejo amigo que la protegía y le mostraba el camino, y sintió que sus sentidos se agudizaban. Que el mundo visible se mezclaba con un plano invisible donde los secretos del aire y la naturaleza se manifestaban con una claridad nueva. Al avanzar por el bosque, una corriente de aire más fuerte comenzó a jugar a su alrededor, levantando suavemente las hojas caídas y las flores silvestres, mientras una melodía sutil parecía emanar de las ramas altas. Un canto antiguo que solo aquellos que conocían el lenguaje del viento podían escuchar. Fue entonces cuando Lía sintió que la presencia de Aeolia se hacía más cercana, no solo en forma, sino en esencia, y supo que el espíritu del viento la esperaba en un claro al final del sendero. El lugar se abrió ante ella como un santuario natural, un espacio donde el cielo se mostraba amplio y despejado, y donde los árboles, en un silencioso círculo, parecían custodiar un secreto milenario. En el centro, una pequeña piedra plana servía de altar improvisado, y el viento giraba a su alrededor en espirales suaves que parecían dibujar un lenguaje invisible, antiguo y sagrado. Aeolia apareció lentamente, emergiendo de la brisa como una forma etérea, una figura hecha de luz y aire, que parecía fluctuar entre la realidad y el sueño. Sus ojos, profundos y cambiantes como el cielo al atardecer, miraron a Lía con una mezcla de ternura y solemnidad, y su voz, cuando habló, fue como el murmullo de las hojas. Una melodía que resonó en el alma de la joven sin necesidad de palabras. Le explicó que la danza que le proponía no era solo un ritual, sino una comunión con los elementos. Una forma de abrirse completamente al viento para entender sus secretos más profundos y convertirse en su mensajera auténtica. La invitó a dejar atrás sus miedos, a confiar en la fuerza que habitaba en su interior y a entregarse a esa experiencia con el corazón abierto y la mente despejada. Porque sólo así podría despertar la esencia que llevaba dentro, esa chispa que la conectaba con el viento y con todo lo que vivía y respiraba a su alrededor. La música invisible se hizo más intensa, una vibración que parecía recorrer el aire y el suelo, y Lía comenzó a moverse al compás, primero tímida, como si buscara su lugar en ese lenguaje nuevo. Luego con creciente confianza y gracia, permitiendo que cada gesto, cada paso, respondiera a la voz del viento. Sus brazos se alzaban y descendían con la ligereza de una hoja en la brisa, sus pies dibujaban círculos y espirales sobre la tierra, y su respiración se sincronizaba con el ritmo invisible que envolvía todo el claro. En esa danza, sentía como las barreras que hasta entonces la habían contenido se disolvían, como su espíritu se liberaba para volar junto con el viento, y como una paz profunda y radiante inundaba su ser. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existiera ese instante perfecto donde el cielo, la tierra y el aire convergían en un abrazo que la transformaba. A medida que la danza avanzaba, Aeolia se unió a ella, y juntas trazaron en el aire figuras que parecían antiguas runas. Símbolos de poder y protección que el viento recordaba y guardaba para quienes estaban dispuestos a honrarlo. Lía sintió como una corriente de energía cálida recorría su cuerpo, una sensación que no podía definir con palabras, pero que le hablaba de fortaleza, sabiduría y conexión.
En ese momento comprendió que no era solo una humana aprendiendo a escuchar el viento, sino una parte de ese mismo misterio, una criatura que podía hablar el lenguaje invisible y llevarlo a quienes, como ella, necesitaban recordar la magia oculta en lo cotidiano. La noche cayó lentamente, y cuando los primeros destellos de las estrellas aparecieron en el firmamento, la danza llegó a su fin, pero la llama que había despertado en su interior seguía ardiendo con fuerza, iluminando su camino con una luz que nadie podía apagar. Regresó a la aldea envuelta en un silencio sagrado, con la sensación de que cada paso la acercaba más a una verdad que trascendía las palabras y las formas. Sabía que su vida ya no sería igual, que ese encuentro había marcado un antes y un después, y que, a partir de ese momento, el viento y ella caminarían juntos, inseparables, en una aventura que apenas comenzaba. La aldea parecía dormida aún, pero en su corazón, Lía sentía que la vida vibraba con una intensidad nueva, y que la magia del viento la acompañaría siempre, guiándola hacia horizontes donde lo imposible se volvía posible y donde cada día era una invitación a soñar, a aprender y a ser. A la mañana siguiente, el sol despertaba lentamente entre las copas de los árboles, bañando con una luz dorada y suave cada rincón de la aldea. Mientras Lía se levantaba con una mezcla de calma y una expectación latente que no podía negar. El encuentro con Aeolia y la danza que había compartido con el viento la habían dejado con una sensación profunda de pertenencia y poder, como si una parte dormida de su alma se hubiese despertado para siempre. En sus ojos brillaba una chispa diferente, una luz que otros notaban pero no podían comprender del todo, y ella misma sentía que estaba siendo llamada a explorar más allá de lo conocido, a descubrir que otras maravillas y misterios se ocultaban en el mundo que la rodeaba. No se trataba solo de escuchar el viento, sino de descifrar los mensajes que la naturaleza entera, desde el murmullo del arroyo hasta el crujir de las hojas, le ofrecía con una paciencia infinita. Sin embargo, a pesar de la claridad interna que sentía, había también una pregunta que no dejaba de rondar su mente. ¿Cómo podría compartir todo aquello con los suyos sin que pareciera un sueño o una locura? La aldea era un lugar de costumbres antiguas y respetadas, donde las tradiciones se guardaban como un tesoro, pero donde el misterio y lo fantástico a menudo eran relegados a cuentos para niños o a viejas leyendas que nadie se atrevía a desafiar. Pero Lía no podía negar que su encuentro con Aeolia y la danza la habían transformado, que dentro de ella había nacido una necesidad urgente de hacer que esa conexión con el viento no se quedara en un simple secreto, sino que se expandiera y tocara la vida de todos, llevándolos hacia un entendimiento más profundo del mundo y de sí mismos. Decidió entonces que la mejor manera de hacerlo era adentrarse en el bosque sagrado donde había conocido a Aeolia, un lugar envuelto en un halo de misterio y reverencia, donde se decía que los espíritus de la naturaleza velaban por el equilibrio del mundo y donde cada árbol, cada piedra, parecía tener una historia que contar. Con pasos decididos pero respetuosos, Lía volvió a internarse entre las sombras suaves del bosque, dejando que la luz se filtrara entre las hojas como un manto de estrellas que iluminaba su camino. En ese espacio, el tiempo parecía deslizarse con otra cadencia, más pausada y significativa, y el aire estaba cargado con una energía que se sentía antigua y poderosa. A medida que avanzaba, podía oír el susurro del viento jugando entre las ramas, como una voz familiar que la guiaba hacia un encuentro que aún no alcanzaba a comprender por completo. No mucho tiempo después de caminar, llegó a un claro diferente al anterior, uno que parecía haber permanecido oculto al ojo común,
protegido por una barrera invisible tejida por el mismo viento y la magia ancestral que habitaba el bosque. En el centro del claro, una fuente de agua cristalina brotaba de la tierra, susurrando secretos en un idioma que no era humano pero que Lía podía sentir en lo profundo de su corazón. Se acercó con reverencia, tocando la superficie del agua que reflejaba no solo su imagen, sino también fragmentos de escenas y símbolos que parecían surgir y desaparecer en un vaivén hipnótico. Allí, la conexión con Aeolia se hizo aún más tangible, y la joven entendió que ese lugar era un punto de encuentro entre los mundos visibles e invisibles, un umbral donde los misterios del viento, del agua, de la tierra y del fuego convergían en un equilibrio perfecto. Mientras contemplaba el agua, sintió que una voz suave y melodiosa, cargada de sabiduría antigua, comenzaba a envolverla, susurrándole historias de tiempos remotos en los que los humanos y los espíritus del viento coexistían en armonía, compartiendo sus dones y aprendiendo unos de otros. Le hablaron de la importancia del equilibrio, de la necesidad de cuidar el mundo para que el viento siguiera soplando libre y lleno de vida, y le revelaron que ella era una elegida para ser guardiana de ese pacto sagrado, una mensajera destinada a preservar la magia y la verdad del aire. La responsabilidad que esa revelación implicaba era enorme, pero también despertaba en Lía un sentido de propósito que jamás había experimentado, una fuerza interna que la invitaba a crecer, a aprender y a enfrentar cualquier desafío que el destino le pusiera por delante. Con el corazón latiendo con fuerza, Lía decidió pasar el día en ese claro, escuchando las historias que el bosque y el viento le contaban, aprendiendo a interpretar los símbolos que aparecían en el agua y dejando que cada palabra y cada sensación la transformaran. A su alrededor, la naturaleza parecía despertar en respuesta a su presencia, y pequeñas criaturas del bosque se acercaban sin temor, como si reconocieran en ella a una amiga y protectora. El canto de los pájaros se volvió un coro celestial, y el susurro de las hojas creó una melodía que llenaba el aire con una paz profunda y sanadora. Fue una experiencia casi mística, donde el tiempo se diluía y solo existía el presente, la conexión sagrada entre Lía y el mundo que la rodeaba, un lazo invisible pero irrompible tejido por el viento y la magia. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y dorados, Lía sintió que ese día había sido una iniciación, un paso fundamental en su camino para convertirse en la guardiana del viento y portadora de sus secretos. Sabía que debía regresar a la aldea, pero también comprendía que ya nada sería igual, que esa experiencia la había marcado de manera profunda y definitiva. Mientras caminaba de regreso, las sombras alargadas de los árboles parecían acompañarla en silencio, y el viento, cómplice fiel, la envolvía con caricias suaves que le prometían que siempre estaría a su lado, guiándola, protegiéndola y dándole fuerza en los momentos de incertidumbre. Aquella noche, cuando se acostó, el murmullo del viento fue más claro que nunca, susurrándole que estaba lista para enfrentar las pruebas que vendrían, para defender el legado del bosque y para iluminar con su presencia el camino de quienes aún no podían escuchar su llamada. El amanecer llegó con una serenidad que parecía distinta, como si el mismo cielo respirara con un ritmo pausado y solemne, otorgándole a la aldea una quietud que llenaba el aire con una expectativa invisible, casi palpable. Lía despertó con el recuerdo del día anterior aún vibrando en sus sentidos, un eco dulce y potente que alimentaba su espíritu y le ofrecía la certeza de que estaba comenzando a cumplir un destino que la sobrepasaba, pero que al mismo tiempo la hacía sentir más viva que nunca. Aquel vínculo con el viento,
con la naturaleza y con los secretos del bosque sagrado, se había convertido en el eje de su existencia, y aunque el peso de la responsabilidad le imponía una carga invisible sobre sus hombros, su corazón latía con una mezcla de valentía y calma que la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, esa mañana no sería un simple regreso a la rutina, porque algo en el aire indicaba que un cambio estaba por suceder, una ruptura con la quietud que tanto amaba la aldea, y que pondría a prueba no solo la fuerza de Lía, sino también la de todos sus habitantes. Mientras se preparaba para salir, Lía notó que el viento había cambiado, ya no era ese susurro juguetón y armonioso que la había acompañado hasta ahora, sino que llevaba en sí un matiz distinto, un rumor más profundo, casi como un lamento escondido entre las hojas que parecían temblar con una inquietud que no tenía origen visible. Al salir de su hogar, el paisaje se desplegaba ante ella con la misma belleza serena, pero en el rostro de los aldeanos se leía una preocupación sutil, como si ellos también sintieran esa tensión creciente, aunque ninguno pudiera aún nombrarla o comprender su causa. La aldea, que hasta ese momento había sido un refugio de paz y magia contenida, comenzaba a respirar con una urgencia distinta, y los sonidos cotidianos se mezclaban con susurros de advertencia que corrían entre las casas. Pequeños rumores que hablaban de sombras extrañas que se habían visto más allá del bosque, donde nunca antes nadie se había atrevido a mirar con atención. Lía sintió como esa energía fluctuante la envolvía, y decidió que debía investigar más allá de los límites que hasta entonces había explorado, pues en su interior se encendía una certeza. El viento no solo le había dado el don de escuchar y entender, sino también una misión clara, una llamada para proteger el equilibrio que ahora estaba en peligro. Sin esperar demasiado, se encaminó hacia el bosque, con la firme intención de buscar respuestas en ese lugar que para ella era a la vez santuario y enigma. El sendero se abrió entre árboles que parecían más altos y antiguos que nunca, sus ramas formando una bóveda que filtraba la luz de forma irregular, creando manchas y sombras que bailaban a su paso. A medida que avanzaba, la sensación de inquietud crecía, no solo por el cambio en el viento, sino también porque el bosque parecía haberse vuelto un espacio donde el tiempo y la realidad se mezclaban, donde las fronteras entre lo visible y lo invisible se desdibujaban y daban lugar a presencias que se sentían, pero no siempre se veían. Fue en ese momento, cuando el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el ocaso, que Lía percibió un sonido distinto, un eco lejano pero firme, que parecía provenir del corazón del bosque, un latido sutil que la llamó con fuerza, despertando en ella un coraje renovado. Siguiendo ese impulso, se adentró más, sorteando raíces y arbustos, hasta que llegó a un claro que jamás había visto, uno que parecía estar envuelto en una neblina ligera, como si fuera un portal hacia otro mundo. Una puerta mágica que solo podía cruzarse cuando el espíritu estaba preparado para enfrentar la verdad. En el centro del claro, una figura apareció, no era humana ni tampoco parecía un espíritu conocido, sino una sombra alargada, que se movía con gracia y misterio, envuelta en un manto oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura no habló, pero su presencia comunicaba una mezcla de desafío y advertencia, como si fuera un guardián o una prueba que Lía debía superar para continuar su camino. Sin vacilar, Lía respiró hondo y se plantó firme, recordando las palabras del bosque y la fuente sagrada, la promesa que le había hecho a Eolia y a los espíritus del viento. Con el corazón abierto y la mente clara, permitió que el viento se convirtiera en su aliado, sintiendo como las corrientes invisibles la envolvían y le entregaban fuerza y serenidad.
La sombra entonces comenzó a cambiar. Sus bordes se difuminaron y revelaron una figura más humana, con ojos intensos que reflejaban tanto la oscuridad como la luz, recordándole que en la vida no todo era blanco o negro, sino que existía un equilibrio entre las sombras y la claridad. La conversación que siguió fue silenciosa, un intercambio de miradas y sensaciones que traspasaban las palabras y que enseñaban a Lía que el miedo no debía ser evitado, sino comprendido y transformado en valentía. Fue un momento de profunda introspección, en el que la joven comprendió que su verdadera prueba no era enfrentar monstruos externos, sino aquellos que habitaban dentro de ella misma, las dudas, las inseguridades y el temor a lo desconocido. Al salir del claro, el viento había cambiado nuevamente, pero esta vez era un viento cálido y lleno de promesas, que acariciaba su rostro con ternura y le susurraba que no estaba sola, que la fuerza del bosque y la sabiduría de los espíritus la acompañarían siempre. Lía regresó a la aldea con una determinación renovada, sabiendo que debía preparar a su gente para lo que estaba por venir, para la lucha que no solo sería física, sino también espiritual y emocional. Su papel como guardiana del viento implicaba ahora ser un faro de luz y esperanza en medio de la incertidumbre. Una voz firme que recordara a todos la importancia de mantener viva la conexión con la naturaleza y el equilibrio que sostenía su mundo. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar con intensidad, Lía se sentó junto a la ventana de su hogar, mirando hacia el bosque y escuchando el murmullo constante del viento, que parecía contarle historias nuevas. Secretos antiguos y promesas de un futuro donde la magia y la humanidad pudieran convivir en armonía. Cuando la primera luz del alba comenzó a filtrarse entre las copas de los árboles, la aldea despertaba con una calma renovada, pero en el aire flotaba una tensión invisible que aún no podía ser disipada del todo. Lía, desde la ventana de su habitación, contemplaba el horizonte con una mezcla de determinación y melancolía, porque sabía que los días venideros serían decisivos no solo para ella, sino para todos aquellos que habitaban ese rincón del mundo que parecía suspendido entre la realidad y la magia. Aquel despertar, diferente de los anteriores, marcaba el comienzo de una etapa en la que las certezas se transformarían en preguntas, y las sombras que antes se percibían lejanas comenzarían a acercarse con sigilosos pasos, recordándole que la paz siempre es frágil y que la vigilancia debía mantenerse constante. En ese instante, mientras el viento susurraba una melodía apenas audible entre las hojas, Lía sintió que algo antiguo, casi olvidado, despertaba en lo profundo del bosque. Una presencia que había permanecido oculta en el tiempo y que ahora se manifestaba para reclamar su lugar en la historia que ella misma estaba escribiendo. Movida por ese llamado, Lía decidió que debía volver a internarse en el bosque, esta vez no solo como una joven aprendiendo a escuchar el viento, sino como una guardiana consciente de que su misión trascendía la protección de la aldea. Su responsabilidad era restablecer un equilibrio que había sido perturbado mucho antes de su nacimiento. El sendero que recorrió aquella mañana estaba teñido por una luz dorada, pero los árboles se alzaban majestuosos y solemnes, como viejos testigos que guardaban secretos que aún no estaban listos para ser revelados por completo. A medida que avanzaba, el viento parecía convertirse en un mensajero tangible, llevando fragmentos de historias olvidadas, voces lejanas y ecos de un pasado que se entrelazaba con su presente de manera inextricable. Cada paso que daba la acercaba más a un lugar sagrado, un espacio que solo los más valientes o los más sabios se atrevían a pisar, y donde la esencia misma del mundo parecía palpitar con fuerza. Llegó entonces a una antigua piedra,
cubierta de musgo y símbolos grabados que relucían tenuemente a la luz del sol, como si guardaran una energía que nunca se extinguía. Lia extendió la mano y sintió un calor suave que se propagó desde la superficie hasta el interior de su cuerpo, despertando en ella un torrente de emociones, recuerdos y sensaciones que no lograba comprender del todo, pero que sabía que formaban parte de un legado profundo. En ese momento, el viento cambió su tono, dejando de ser un simple murmullo para convertirse en una voz clara y resonante que parecía surgir desde la misma piedra. Las palabras no eran audibles para cualquiera, pero Lia las comprendió con una claridad abrumadora. Era el antiguo viento, un espíritu ancestral que le hablaba desde un tiempo remoto, contándole historias de un equilibrio roto y de la necesidad urgente de restaurar la armonía para evitar una catástrofe que afectaría no solo a su aldea sino a todo el mundo conocido. El mensaje era un llamado a despertar la fuerza interior y a enfrentar aquello que muchos temían, porque solo a través del coraje y la unidad se podía reconstruir el tejido delicado que sostenía la vida. La joven guardiana comprendió que este no era un momento para la duda ni para la espera, sino para la acción consciente y la búsqueda de aliados, tanto humanos como de las fuerzas invisibles que habitaban el bosque. Sabía que la tarea sería ardua y que enfrentaría desafíos que pondrían a prueba no solo su fortaleza física sino también su espíritu y su capacidad para mantener la esperanza en medio de la oscuridad. Al alzar la vista, vio que el bosque parecía responder a la llamada del antiguo viento, con las hojas que se mecían con más fuerza y los rayos de sol que creaban destellos mágicos entre las ramas, como si la naturaleza misma se preparara para un cambio inminente. En ese instante, Lia sintió una conexión profunda con todo lo que la rodeaba, una unión invisible que le daba la certeza de que no estaba sola y que, aunque el camino fuera difícil, la luz siempre encontraría su lugar en la sombra. Con la mente llena de preguntas y el corazón decidido, Lia comenzó su regreso hacia la aldea, consciente de que debía compartir lo que había descubierto y preparar a su gente para los tiempos que se avecinaban. Sabía que la información debía ser transmitida con cuidado y sabiduría, para no sembrar miedo sino fortaleza, y que el liderazgo requeriría ahora de una serenidad y una claridad mayores que antes. El viento, que la había acompañado desde el principio, continuaba susurrando a su alrededor, como un recordatorio constante de que la naturaleza es sabia y que la armonía solo se logra cuando se escucha y se respeta su voz. A medida que se acercaba a las primeras casas, Lia observó a los aldeanos que comenzaban sus labores cotidianas, pero en sus miradas ya se vislumbraba una mezcla de curiosidad y expectación, como si ellos también sintieran el cambio inminente que se avecinaba, aunque ninguno hubiera podido aún nombrarlo con certeza. Al llegar a la plaza central, Lia reunió a los ancianos y a los jóvenes más valientes, comenzando a contarles la historia que el antiguo viento le había revelado. Sus palabras, cargadas de emoción y verdad, penetraron en el alma de cada uno, despertando un sentido de pertenencia y un compromiso renovado con la protección de su mundo. La conversación se extendió durante horas, y aunque algunos mostraban temor ante la magnitud del desafío, otros se sintieron impulsados a prepararse y a unirse en una alianza que trascendía diferencias y miedos. En medio de la reunión, un hombre de aspecto enigmático apareció en el borde del círculo. Un viajero llegado de tierras lejanas que había seguido el rastro del viento y que parecía poseer un conocimiento profundo sobre las fuerzas que ahora despertaban. Su presencia añadió una nueva dimensión al momento, porque con sus palabras suaves y sabias, ofreció perspectivas y enseñanzas que abrirían caminos inesperados para todos. Esa noche,
Cuando la aldea ya dormía bajo un manto de estrellas, Lía permaneció despierta, reflexionando sobre el destino que la había elegido y sobre la responsabilidad que ahora cargaba. La sensación de vulnerabilidad coexistía con la certeza de que el amor por su hogar y por su gente le daría la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. El alba llegó silenciosa, filtrándose con delicadeza entre las ramas de los árboles que custodiaban la aldea, y con ella, un aire de quietud que parecía más profundo que en días anteriores, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento en espera de algo inminente. Lía, todavía envuelta en las revelaciones del antiguo viento, despertó con una sensación extraña, un cosquilleo que le recorrió la piel y le erizó los cabellos, indicándole que ese día no sería común, que una nueva etapa estaba por comenzar y que las respuestas que tanto buscaba estaban más cerca de lo que había imaginado. Decidió entonces salir antes que el sol iluminara completamente el mundo, internándose de nuevo en el bosque, pero esta vez con la intención de ir más profundo, hacia un lugar que solo los ancianos mencionaban en sus relatos como el corazón vivo del bosque, donde las raíces se entrelazan con la historia de la tierra y donde la memoria del tiempo se guarda en el susurro silencioso de la naturaleza. A cada paso que daba, el aire se hacía más denso, cargado de una energía que parecía latir con un ritmo propio, como si el bosque respirara y se comunicara con ella a través de cada hoja, cada rama, cada piedra antigua cubierta de musgo. Mientras avanzaba, Lía notaba cómo el suelo bajo sus pies cambiaba, dejando atrás la suavidad habitual para convertirse en un entramado firme y a la vez vivo, donde las raíces de los árboles se mostraban visibles, entrelazándose formando senderos naturales que guiaban su camino sin que ella tuviera que pensarlo conscientemente. El viento, aquel compañero constante, dejó de ser un susurro lejano para transformarse en un murmullo persistente que parecía arrullar su alma, susurrándole secretos y leyendas antiguas que solo podían ser entendidas por quienes estaban dispuestos a escuchar con el corazón abierto y la mente libre de temores. En ese entorno, el tiempo parecía ralentizarse. Cada instante se estiraba con una profundidad que le permitía sentir el pulso del mundo en su totalidad, una sinfonía de vida que conectaba lo visible con lo invisible, lo tangible con lo espiritual. La joven caminaba sin prisa, absorbiendo cada sensación, cada aroma húmedo, cada rayo de luz que se filtraba entre el follaje, porque sabía que aquel lugar no era solo un espacio físico, sino un umbral entre su realidad y la esencia misma de lo que debía proteger. De repente, al doblar un recodo, Lía llegó a un claro que se extendía ante ella como un santuario natural, un espacio bañado en luz dorada donde los árboles se alzaban formando un círculo perfecto, como si quisieran proteger algo sagrado en su interior. En el centro de ese círculo, una raíz gigantesca emergía de la tierra, retorciéndose hacia el cielo con una majestuosidad que quitaba el aliento, sus superficies cubiertas de símbolos ancestrales que brillaban tenuemente, iluminados desde un origen desconocido. Aquella raíz, que parecía ser la columna vertebral del bosque, emanaba una fuerza poderosa y serena, una vibración que atravesaba el cuerpo de Lía y se alojaba en lo más profundo de su ser. Al acercarse, sintió que sus pensamientos se aquietaban y que una paz profunda la envolvía, como si estuviera en presencia de algo eterno. Algo que existía antes de que su aldea fuera fundada y que permanecería mucho después de que ella se fuera. Acarició la superficie de la raíz y, para su sorpresa, las líneas y símbolos comenzaron a brillar con más intensidad, como si respondieran a su contacto y a la conexión que se estaba estableciendo entre ellos.
En ese instante, una voz suave y antigua se elevó desde el corazón mismo de la raíz, un susurro que parecía brotar de la tierra y del viento a la vez, hablándole con un tono lleno de sabiduría y ternura. No era una voz humana, ni siquiera completamente audible, sino más bien una sensación, una presencia que transmitía conocimiento sin palabras, una invitación a entender que la fuerza que buscaba no venía solo del viento, sino también de las raíces, de la tierra que sustenta y de la memoria que guarda. Lía comprendió que el equilibrio que debía restablecer se encontraba no solo en el aire que la rodeaba, sino en la conexión profunda entre todos los elementos de la naturaleza, y que su misión requería escuchar no solo lo que se decía en voz alta, sino también lo que se ocultaba en los silencios y en los susurros del mundo. La raíz le mostró entonces fragmentos de historias, imágenes que se desplegaban en su mente con la claridad de un sueño vívido, un tiempo en que humanos y naturaleza coexistían en armonía perfecta. Cuando cada acción tenía un sentido y cada ser viviente era parte de una gran familia tejida por la vida misma. Sin embargo, también vio cómo esa unión se había quebrado por la codicia, el miedo y el olvido, dejando heridas profundas que ahora amenazaban con consumir todo a su paso si no se sanaban a tiempo. Con lágrimas en los ojos, Lía sintió el peso de aquella responsabilidad, pero también una certeza que la fortalecía. Ella no estaba sola, porque las raíces que sostienen el mundo son muchas y están vivas. Y si ella aprendía a escucharlas y a respetarlas, podrían juntos reconstruir la red invisible que mantiene el equilibrio. Al apartar la mano de la raíz, sintió que una pequeña rama se desprendía y caía suavemente en su palma, como un símbolo de ese vínculo que ahora unía su destino con el del bosque. Guardó la rama con cuidado, consciente de que representaba más que un simple objeto, era una promesa de vida y renovación. Un recordatorio de que la fuerza verdadera nace de la humildad y el respeto por aquello que nos sostiene. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, iluminando el claro con un resplandor cálido, Lía se preparó para el regreso, pero antes de partir, un pequeño grupo de animales apareció entre los árboles. Acercándose con confianza, como si reconocieran en ella a una aliada. Sus ojos brillaban con inteligencia y afecto, y en su mirada la joven vio reflejada la esperanza y el deseo de un futuro mejor. El camino de regreso fue acompañado por ese sentimiento de comunión con la vida, con el mundo y con su propia esencia, y aunque sabía que quedaban muchos obstáculos por delante, la certeza de que podía contar con la fuerza de las raíces y del viento la impulsaba a seguir adelante. Al llegar a la aldea, el atardecer bañaba las casas con tonos cálidos y dorados, y Lía supo que aquella noche sería diferente, porque en el silencio y la calma se estaba gestando un cambio profundo. Uno que solo la paciencia, la sabiduría y la unidad podrían hacer realidad. El amanecer se filtraba con una luz tenue a través de las cortinas de lino que colgaban en la modesta habitación de Lía, y con cada rayo que acariciaba el rostro de la joven, parecía despertar algo dormido en su interior. Una energía que había estado aguardando pacientemente para manifestarse en el momento justo. Aquella mañana no fue como cualquier otra. El aire tenía una densidad distinta, impregnaba de un aroma a tierra mojada y hojas frescas que evocaba recuerdos olvidados y promesas futuras. Lía, recostada en su cama, sintió una mezcla de paz y expectación que la impulsó a levantarse con una determinación renovada, como si algo más grande que ella misma estuviera guiando sus pasos sin necesidad de palabras ni explicaciones. En silencio, se vistió con la ropa sencilla que usaba para sus caminatas matutinas y salió al exterior.
donde el bosque parecía extenderle una invitación silenciosa pero firme a continuar explorando los misterios que la habían cautivado desde su encuentro con la raíz antigua. Al caminar entre los árboles que parecían susurrarle con voces que solo ella podía entender, Lía notaba cómo el viento comenzaba a moverse de una manera diferente, más suave y profundo, como si quisiera revelarle secretos que habían permanecido ocultos por siglos. Sus pensamientos giraban en torno a las visiones que la raíz le había mostrado, a esas historias de armonía perdida y promesas renovadas. Y se preguntaba qué pasos debía dar para sanar las heridas del mundo que ahora amenazaban con quebrar el equilibrio. La presencia del pequeño grupo de animales que la había acompañado el día anterior parecía seguirla ahora a lo lejos, sus ojos brillando con una inteligencia que superaba lo común y que la hacía sentir acompañada sin necesidad de compañía humana. Cada movimiento de las hojas, cada crujido del suelo, cada aroma transportaba a Lía a un estado casi meditativo en el que el tiempo parecía detenerse. Y el único sonido era el susurro del viento y el latido de su propio corazón. La joven avanzó hasta un claro que antes no había explorado, un espacio donde el sol filtraba su luz con una intensidad que hacía que todo pareciera brillar con una claridad casi mágica. Allí encontró un viejo árbol, cuyo tronco grueso y nudoso estaba cubierto de líquenes y marcas talladas con una delicadeza que hablaba de rituales antiguos y recuerdos sagrados. Al posar su mano sobre la corteza, sintió una vibración sutil que le recorrió el brazo y se extendió hasta el alma, despertando una memoria ancestral que parecía susurrarle con voces antiguas. En ese instante, la realidad comenzó a difuminarse y, sin darse cuenta, Lía fue transportada a un lugar fuera del tiempo, una dimensión donde el pasado, el presente y el futuro convergían en un solo instante eterno. Allí, en medio de un paisaje onírico, figuras etéreas emergieron de la bruma, sus rostros iluminados por una luz dorada que no parecía provenir del sol, sino de un conocimiento profundo y eterno. Estas figuras, guardianes de la sabiduría ancestral, la miraron con ojos llenos de compasión y le hablaron sin palabras, transmitiéndole un mensaje que resonaba en cada fibra de su ser. La armonía del mundo depende de la unión entre el viento, la tierra y el agua, y de la capacidad de quienes escuchan para proteger ese delicado equilibrio. Le mostraron escenas de tiempos remotos, cuando la humanidad vivía en sincronía con la naturaleza, celebrando los ciclos y respetando la vida en todas sus formas. Pero también le revelaron cómo, poco a poco, la desconexión y la indiferencia habían creado grietas en esa red sagrada, permitiendo que la oscuridad y el olvido se infiltraran en los corazones y en las tierras. Sin embargo, la esperanza nunca había desaparecido, porque en el centro de ese ciclo existía una fuerza que siempre renacía, representada en la figura de una guardiana que tendría la capacidad de restaurar la luz y la vida. Lía comprendió que ella era esa guardiana, llamada a unirse no solo con el viento y la tierra, sino con el espíritu mismo del agua, el tercer elemento que debía despertar para completar la restauración. De repente, la visión se desvaneció y la joven volvió a su cuerpo, todavía con la mano apoyada sobre el tronco antiguo, pero ahora con una claridad nueva y profunda que le llenaba el pecho. El viento a su alrededor se intensificó levemente, como si respondiera a la confirmación de su destino, y una ligera bruma comenzó a levantarse del suelo, envolviéndola en un abrazo fresco y húmedo que le recordó la presencia invisible pero vital del agua. Consciente de que la siguiente etapa de su viaje requeriría que se adentrara en los ríos y lagunas cercanas, Lía decidió que debía prepararse para esa inmersión, tanto física como espiritual.
Se alejó del claro lentamente, agradeciendo la guía de los antiguos guardianes y el apoyo constante del bosque. Y emprendió el camino de regreso a la aldea con un corazón que latía con fuerza y una mente llena de preguntas que esperaba resolver pronto. Durante los días siguientes, Lía se dedicó a estudiar el agua desde todas sus formas y manifestaciones, observando cómo se movía en los arroyos, cómo reflejaba el cielo en las lagunas y cómo sustentaba toda vida en el bosque. Aprendió a escuchar su canto, un murmullo constante que revelaba cambios y secretos escondidos en su fluir. Además, comenzó a experimentar con pequeños rituales para honrar el elemento, utilizando cristales, hierbas y palabras que le habían sido entregadas en sus visiones. A medida que su vínculo con el agua se fortalecía, la joven notó que las respuestas empezaban a llegar de manera sutil, en símbolos y sensaciones que solo podían ser comprendidos a través de la intuición. Los animales seguían acompañándola en sus exploraciones, y en más de una ocasión, vio como pequeños peces plateados emergían en los remansos de agua que visitaba, como un signo de aceptación y bendición. La conexión que sentía con el bosque y sus habitantes crecía con cada día que pasaba, y aunque la tarea parecía inmensa y a veces abrumadora, la certeza de que no estaba sola le daba un ancla firme para sostener su espíritu. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas y la luna brillaba con una intensidad plateada, Lía decidió hacer un último viaje hacia un lago sagrado que se encontraba en el corazón del bosque. Un lugar envuelto en leyendas que hablaban de un portal hacia otros mundos y de la presencia de espíritus antiguos. Caminó con cuidado, guiada por la luz de la luna y el canto de los grillos, y al llegar a la orilla del lago, sintió que el aire se volvía más fresco, casi electrizante. Se arrodilló junto al agua y, con las manos sumergidas en la superficie fría y transparente, pidió al elemento que le revelara el camino a seguir, que le diera la fuerza para cumplir con la misión que ahora comprendía que no podía postergar. En ese instante, el agua comenzó a brillar con un resplandor suave y azul, y ondas de luz se expandieron desde el centro hacia la orilla, cubriendo a Lía en un abrazo luminoso que le llenó de paz y poder. El susurro del agua se transformó entonces en una voz clara y melodiosa, que le habló del equilibrio perdido y de la necesidad de restablecer la unión entre los tres elementos para que la vida pudiera renacer. Le explicó que el viento, la tierra y el agua eran como tres notas de una misma canción, y que solo cuando vibraran en armonía, el ciclo de la vida podría continuar sin temor a la destrucción. Lía sintió que aquellas palabras no solo eran un mandato, sino también una invitación a ser parte de una historia mucho más grande que ella misma. Una historia que trascendía tiempo y espacio y que tenía como protagonista la voluntad de proteger y amar. Con el corazón lleno de gratitud y una renovada fuerza interior, se levantó y contempló el lago una última vez antes de emprender el regreso, consciente de que su camino estaba marcado por la unión, la paciencia y la esperanza. Mientras caminaba hacia la aldea, el viento volvió a acariciar su rostro, el suelo parecía latir bajo sus pies y el agua susurraba su melodía en cada charco que cruzaba, recordándole que la fuerza que necesitaba estaba dentro de ella y a su alrededor, esperando ser despertada con amor y valor. El alba se extendía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían abrazar la tierra con una promesa de renovación y esperanza. Lía, aún con el corazón acelerado por la intensidad de las visiones y revelaciones que había recibido, se levantó de su cama con una claridad inédita, sintiendo como cada fibra de su cuerpo vibraba al unísono con el mundo que la rodeaba. Aquel día sería crucial,
un punto de inflexión en el largo camino que había comenzado meses atrás, y aunque la incertidumbre latía en sus pensamientos, una fuerza profunda la impulsaba a avanzar sin titubeos. Tras vestirse con ropas sencillas pero resistentes, preparó una pequeña mochila con provisiones y algunos amuletos que había recogido en sus peregrinaciones al bosque. Objetos que ahora parecían tener un significado más allá de lo tangible, símbolos de protección y conexión con las energías que se manifestaban en la naturaleza. Al salir, el aire fresco de la mañana la envolvió, cargado con el perfume de la tierra húmeda y las flores silvestres, mientras las hojas de los árboles danzaban suavemente al compás de un viento que parecía diferente, más consciente, como si reconociera la importancia del momento. Caminó sin prisa hacia el punto de encuentro que ella misma había elegido, un claro donde convergían el viento, la tierra y el agua en una armonía casi palpable. La luz filtrándose a través del follaje dibujaba patrones efímeros sobre el suelo cubierto de musgo y hojas caídas, creando un mosaico que parecía narrar historias antiguas. Mitos de guardianes y protectores que habían custodiado ese lugar mucho antes de que la memoria humana pudiera alcanzarlos. A medida que se acercaba, sintió que el latido de la tierra se hacía más fuerte, un pulso constante y profundo que le recordaba que no estaba sola, que el bosque mismo respiraba con ella y a través de ella. Al llegar, se detuvo un momento para contemplar el lugar con ojos renovados, observando cómo el río serpenteaba suavemente, reflejando el cielo y bordado por la vegetación exuberante que parecía vibrar con vida propia. La brisa trajo un susurro, una voz apenas audible que parecía entrelazarse con el canto de los pájaros y el murmullo del agua, como una invitación a sumergirse en la esencia misma del bosque. Lía cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que aquella sinfonía de sonidos y aromas inundara sus sentidos, despertando en ella una sensibilidad que trascendía lo común y la conectaba con un nivel más profundo de percepción. Fue entonces cuando percibió la llegada de una figura familiar, un hombre cuya presencia irradiaba serenidad y sabiduría. Alguien que había acompañado silenciosamente sus pasos desde hacía tiempo pero cuyo papel se volvía ahora más evidente. Era Elian, el guardián del viento, cuya mirada profunda y amable parecía contener la inmensidad de los cielos y la fuerza invisible que mueve todo a su alrededor. Sin necesidad de palabras, sus miradas se encontraron y una corriente invisible pareció fluir entre ambos, uniendo sus voluntades y confirmando que estaban destinados a caminar juntos en esta misión de restauración. Elian extendió una mano y, al tomarla de Lía, sintieron como el aire a su alrededor comenzaba a vibrar con una energía creciente, una danza sutil que anunciaba la presencia de fuerzas poderosas que estaban despertando. Sin pronunciar una sola palabra, comprendieron que la próxima etapa requería la unión de sus talentos. La convergencia de sus espíritus para invocar y armonizar los elementos en un ritual ancestral que había sido olvidado por generaciones. Elian guió a Lía hacia un círculo de piedras antiguas que rodeaban el claro, cada una cubierta de inscripciones y símbolos que parecían latir con una luz propia al contacto de sus manos. Mientras avanzaban, el viento comenzó a elevarse con fuerza, trayendo consigo hojas, pétalos y polvo dorado que giraban en espirales armoniosas a su alrededor. Una manifestación visible de la energía que comenzaba a concentrarse. Lía, por su parte, cerró los ojos para conectar con la tierra bajo sus pies, sintiendo el calor y la solidez que emanaban de ella, y luego bajó la mirada hacia el agua cristalina del río cercano, donde la superficie reflejaba las primeras nubes dispersas en el cielo. Era necesario que la tierra,
el viento y el agua se unieran en un equilibrio perfecto para que la energía sanadora pudiera liberarse y sanar las heridas profundas que el bosque y el mundo entero sufrían. El ritual comenzó con Elian invocando al viento. Sus palabras eran una mezcla de susurros y cantos que parecían atravesar el tiempo y el espacio, despertando corrientes invisibles que respondían a su llamado. La brisa se volvió viento, el viento se tornó ráfaga, y luego un torbellino que envolvía el claro en un abrazo que removía todo a su paso sin causar daño, solo renovaba, limpiaba. Preparaba el terreno para lo que estaba por venir. Lía, con una concentración absoluta, extendió sus manos hacia la tierra y comenzó a entonar un canto propio, una melodía profunda que había aprendido de los ancestros a través de sus visiones y experiencias. La tierra respondió con un temblor sutil, como un latido que se expandía bajo sus pies, levantando hojas y pequeñas flores que flotaban en el aire, flotando junto a la danza del viento. Finalmente, el agua fue llamada, y en ese instante el río pareció despertar con una intensidad que desbordaba su cauce habitual, levantando gotas brillantes que se transformaban en pequeñas esferas de luz suspendidas sobre la superficie. Lía bajó lentamente sus manos hasta sumergirlas en el agua, sintiendo la frescura y la pureza que recorrían su piel y penetraban en su ser, uniendo su energía con la del río y canalizando esa fuerza hacia el centro del círculo. Elian, a su lado, extendió sus brazos hacia el cielo, invocando una última vez al viento mientras Lía unía tierra y agua en un lazo invisible que parecía trazar una red protectora alrededor de todo el bosque. La energía creció hasta convertirse en una luz intensa que iluminó el claro con un resplandor dorado, una manifestación visible del equilibrio que habían logrado. Durante horas permanecieron allí, envueltos en aquel ritual sagrado, sintiendo como la energía sanadora comenzaba a fluir desde el centro hacia cada rincón del bosque, reparando heridas invisibles, despertando semillas dormidas y avivando la vida en cada ser que habitaba ese espacio sagrado. Cuando finalmente la luz se disolvió en el aire y el viento regresó a su suave murmullo habitual, Lía y Elian se miraron con una mezcla de cansancio y satisfacción, conscientes de que habían dado un paso decisivo hacia la restauración, pero también sabiendo que la misión aún no había terminado. El equilibrio que habían alcanzado debía ser protegido y cultivado, y ellos serían los guardianes de esa nueva era de armonía. Mientras caminaban juntos de regreso a la aldea, el sol estaba ya alto en el cielo, derramando su calor sobre la tierra y haciendo brillar las hojas y las aguas con un fulgor renovado. La conexión entre Lía y Elian se había profundizado de una manera que iba más allá de la comprensión racional, un lazo que prometía sostenerlos en los desafíos venideros. La joven sentía que, por primera vez, podía vislumbrar el camino completo, una senda que no solo implicaba la protección del bosque, sino también la transformación personal y colectiva que debía surgir para que el mundo pudiera sanar en su totalidad. En esa claridad naciente encontró la fuerza para seguir adelante, para aceptar la responsabilidad que el destino le había confiado y para abrir su corazón a las posibilidades infinitas que se desplegaban ante ella. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles cuando Lía se despertó con una sensación profunda de paz mezclada con una emoción intensa que le recorría todo el cuerpo. No era una emoción pasajera ni una inquietud fugaz, sino una convicción firme, casi tangible, que le susurraba que el ciclo que había iniciado mucho tiempo atrás había llegado a su culminación. Durante semanas había sentido como cada paso que daba la acercaba a este momento decisivo, y ahora, con la claridad que solo el fin de un largo camino puede otorgar,
comprendió que el futuro no era solo una promesa, sino una realidad en construcción, una posibilidad que ella y Elian tenían en sus manos para moldear con amor, coraje y sabiduría. Se levantó lentamente, dejando que el silencio del bosque le acariciara los sentidos mientras preparaba su mente y su espíritu para lo que sabía sería una jornada inolvidable y trascendental. Al salir de su cabaña, el aire fresco y limpio parecía impregnado de una energía renovada, un eco sutil del ritual que había unido los elementos días atrás. El bosque, antes un lugar de sombras y secretos, ahora resplandecía con una vida renovada que se manifestaba en el brillo intenso de las hojas, el canto vibrante de las aves y el murmullo armonioso del agua. Lía caminó con paso decidido hacia el corazón del bosque, donde ella y Elian habían creado aquel círculo sagrado, pero en esta ocasión no estaba sola. A lo lejos, figuras conocidas emergían entre los árboles, habitantes de la aldea, guardianes del bosque, y otros seres que habían acompañado en silencio el despertar de una era nueva. Sus rostros reflejaban esperanza y determinación, conscientes de que juntos formarían la fuerza que sostendría el equilibrio conquistado. Elian apareció a su lado con una sonrisa serena, esa misma sonrisa que desde el principio había transmitido una confianza inquebrantable en la misión que compartían. No hacía falta que hablaran mucho, sus miradas se encontraron y en ese instante se entendieron a la perfección, como si sus almas, después de tanto tiempo, por fin reconocieran la complementariedad de sus destinos. El viento, fiel compañero de Elian, comenzó a mecer suavemente las ramas, y la tierra bajo sus pies parecía vibrar con un latido rítmico y constante, como si el propio corazón del bosque latiera al unísono con ellos. El río cercano fluía con un brillo especial, reflejando el cielo despejado y anunciando que ese día, el día del renacer, sería testigo de una transformación más profunda que cualquier otra que hubieran imaginado. Juntos, guiaron a los presentes hacia el centro del claro, donde las piedras ancestrales seguían en pie, guardianas silenciosas de secretos milenarios y testigos del pacto sagrado que ahora se sellaría. Lía se adelantó, tomando en sus manos un objeto que había sido su amuleto desde el comienzo de su travesía, una pequeña esfera de cristal que contenía en su interior un fragmento de luz pura, capturada durante una noche en que las estrellas parecían susurrarle sus misterios más íntimos. La sostuvo con reverencia, consciente de que esa luz simbolizaba la esperanza, la vida y el poder de la transformación. A su lado, Elian extendió sus brazos hacia el cielo, convocando al viento para que formara una corriente protectora que envolviera a todos los presentes. Mientras que Lía depositaba la esfera sobre una de las piedras centrales, que comenzó a brillar con un resplandor cálido y envolvente. El ritual que siguió fue una danza sagrada de movimientos y palabras, uniendo voces, manos y corazones en una comunión que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Cada participante elevaba sus energías en un canto colectivo que resonaba entre los árboles, despertando en ellos la memoria ancestral y despertando las fuerzas que dormían en las raíces profundas de la tierra. Lía sintió como la luz de la esfera se expandía, iluminando no solo el claro sino también los rincones más oscuros del bosque, aquellos que habían estado marcados por la destrucción y la desesperanza. La energía sanadora se deslizó con suavidad sobre cada hoja, cada piedra, cada criatura, renovando y fortaleciendo todo lo que tocaba. Era como si la vida misma resurgiera de un sueño profundo, desplegando sus alas para volar hacia un futuro lleno de promesas y desafíos. Pero no todo era únicamente un acto de renovación exterior.
en el corazón de Lía y Elian ocurría una transformación aún más poderosa. Durante todo ese tiempo, habían descubierto que su conexión iba más allá de la misión común, que sus almas se entrelazaban en una danza íntima de afecto, respeto y amor profundo. En aquel instante mágico, mientras la luz dorada bañaba sus rostros y el viento susurraba melodías ancestrales, reconocieron la fuerza de ese vínculo y la necesidad de honrarlo como parte esencial de la armonía que buscaban construir. Sus manos se encontraron, y en ese contacto se sintió la promesa de un camino compartido, de un compromiso no solo con el bosque y el mundo, sino también entre ellos. Un pacto que daría fuerza y significado a todo lo que viniera después. Cuando el ritual concluyó, el silencio que se instaló fue lleno de una paz intensa, una calma que parecía envolver cada rincón del bosque y cada alma presente. El sol, ya en lo alto, irradiaba una luz cálida que bañaba el claro y sus alrededores, como si el mundo mismo celebrara el renacer que acababa de producirse. Los habitantes de la aldea comenzaron a regresar lentamente, llevando consigo la certeza de que habían sido partícipes de algo único y sagrado, un nuevo comienzo para todos. Lía y Elian se quedaron un momento más, observando cómo la naturaleza recuperaba su esplendor, sintiendo la gratitud y la esperanza que brotaban con fuerza renovada en su interior. Al despedirse, se prometieron mantener viva esa llama de luz y amor, no solo en sus corazones, sino en cada acción que emprendieran a partir de ese día. Sabían que el camino no sería siempre fácil, que habría sombras y pruebas que afrontar, pero también que la fuerza de la unión, la conexión con los elementos y la confianza en sí mismos y en el mundo serían sus mejores aliados. Mientras se alejaban del claro, la brisa los envolvía una vez más, recordándoles que eran parte de un ciclo eterno, una danza infinita de vida y transformación que continuaría mucho después de que ellos se hubieran ido. La historia de Lía y Elian se convirtió entonces en leyenda, en un faro que iluminaba el corazón del bosque y el alma de quienes buscaban la armonía perdida. Su viaje, lleno de desafíos, aprendizajes y amor, demostró que el poder para sanar el mundo reside en la capacidad de cada ser para conectar con la esencia más profunda de la vida, para abrazar el cambio con valentía y para mantener viva la llama de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Así, bajo el manto estrellado de aquella noche que cerraba un ciclo y abría otro, el bosque respiraba tranquilo, y la luz renacía una vez más, invitando a todos a formar parte de esa eterna danza de renovación y amor.